Buen día, Dios te bendiga. Toma asiento, por favor. ¿Cómo están en esta mañana? Bien, con frío. Bien, ¿no? Ideal. Bueno, Dios te bendiga. Así como oraba Esteban, de la misma manera que no se puede adorar al Señor como Él se merece, por más que hagamos lo que hagamos. También es difícil expresar lo que Él dice. También es difícil tratar de decir todo lo que Él tenga que decir. O sea que predicar también es casi un fracaso. Tratar de exponer lo que... dar la magnitud, dar el significado de lo que Dios quiere hablar a su iglesia, lo que Dios quiere hablar a la sociedad, lo que Dios quiere hablar al mundo. Pero también simples palabras causaron realmente conmoción, como esas pocas palabras de Jonás que dijo: en 40 días Nínive será destruida. Y él andaba gritando de aquí para allá: Nínive será destruida. Y eso bastó para que toda una nación, casi no se repitió en ninguna parte de la historia del hombre, un avivamiento tal que todos se arrepintieron, hasta los animales ayunaron para poder ponerse a cuenta con Dios. Pocas palabras también como la del Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras de Juan el Bautista, palabras mismas del Señor: el reino de los cielos está entre vosotros. Y esa palabra causó conmoción. Ojalá con pocas palabras se pudiera conmover tu alma, se pudiera vivificar tu espíritu. Con pocas palabras puedas recibir de parte de Dios algún mensaje claro para tu vida, que conmueva tanto tu alma que cambies en algún aspecto de tu vida que tengas que cambiar. Que todos tengamos que cambiar, obviamente, ¿no? Así que, mis amados, vamos a continuar con nuestra última... ¿cómo se llamó la serie? ¿Qué nombre le pusimos? Bien. Calamidades, bien. Y seguimos con nuestra segunda parte de esta miniserie que estamos compartiendo aquí en Casa de Oración Berazategui y para todo el mundo, ¿por qué no decirlo de una manera, ¿no? También presumiendo un poquito de que nos puedan escuchar en diferentes lugares, pero para la gloria del Señor. La idea es, desde nuestro humilde lugar, de nuestro humilde aporte, poder llevar luz a aquellos que necesitan la palabra de Dios, necesitan revelación. Bueno, la última vez hemos dado una lista nefasta de cosas que pasaron por el mundo en estos últimos años, 9, 10 años. Y realmente en pocos días nos enteramos también que, puntualmente, el 12, menos de 20 días, el 12 de mayo de este mes, de 2015, Nepal volvió a temblar. Estábamos hablando de esto y Nepal volvió a temblar con un terremoto de 7.3 grados que dejó también decenas de muertos. 3 semanas después del devastador sismo que dejó 8.000 víctimas. Porque a medida que iba preparando el mensaje iba cambiando el número. De 4.000 ascendió a 4.500, 5.000, 6.000 y 8.000, dicen. 8.000 víctimas. Se sintió fuerte el temblor en Katmandú y en el monte Everest, que afectó también la India. Lugares, por cierto, paganos, si los hay. Pero también decíamos que ellos no son mejores que nosotros. Ellos no son mejores que los paganos criollos que tenemos aquí en Argentina. Es lo mismo. Cualquiera que no honra a Dios, cualquiera que no dobla sus rodillas ante el Creador del cielo y de la tierra, es un pagano. Es un idólatra. Katmandú, otro gran terremoto sucedió en Nepal, hoy cerca de la frontera con China, entre la capital nepalí, Katmandú, y el monte Everest, y por lo menos 40 personas más murieron, sumando a esta lista. Un gran sismo devastó este país. Según el último balance difundido por el Ministerio del Interior, 43 personas murieron y más de 1.000 están heridas en Nepal. Además, 4 personas fallecieron, aparte, en la India, según responsables locales, y una persona murió en el Tíbet, anunció la televisión estatal de China.
El epicentro del terremoto se ubicó a 76 kilómetros al este de la capital, en un área de colinas cerca de la frontera con el Tíbet, según coordenadas divulgadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los pobladores que vieron sus hogares colapsar dijeron que sobrevivieron porque fueron a habitar en carpas. Trabajadores de ayuda humanitaria informaron que de graves daños en algunos poblados en las áreas más afectadas de Chiricot, y dijeron que algunas personas estaban aún atrapadas bajo los escombros. Testigos afirmaron que hubo deslizamiento de rocas y barros desde remotas colinas en las que antes había casas, caminos y aldeas. Más de 2.000 muertos en estos días, estas semanas, a causa de una ola de calor sin precedente en la India. Literalmente se derrite el asfalto en la India, si alguno pudo ver alguna imagen. El número de muertos de ola de calor va ascendiendo a medida que pasan los días. Terremoto de 8.5 hace 2 días sacude Japón, estremeció los edificios de Tokio y sus alrededores, causando la suspensión del servicio de tren en toda la región. El volcán Shindake rugió en Japón. Aparte de esto, autoridades japonesas evacuaron al menos 137 habitantes de la isla de Kuchinoreabu, en el noroeste de Japón. Otra noticia: científicos no pueden explicar la muerte de 120.000 antílopes saiga en Kazajistán. Una especie en extinción, había solamente 50.000, pudieron preservarlos, pudieron, digamos, multiplicarlos, ¿no? Y 120.000 murieron en estos días. Última noticia: asteroide rozará la Tierra. Los astrónomos europeos y estadounidenses están preocupados y están planeando desviar el asteroide Dídimo, le pusieron Dídimo, que en el año 2022, vais a saber si estaremos, pero nos falta mucho, rozará la Tierra, y están preparando toda esta situación. Esto es todo, país, y se nos... Muchas cosas están pasando, muchas cosas. Hemos visto bastante en la enseñanza anterior. En la última enseñanza que les compartí, hablé sobre las calamidades en el mundo, las situaciones terribles que por desastres naturales le podemos llamar, entre comillas. También la codicia del hombre, la tala de árboles en lugares donde no debían talar, y eso causa desastres, ya no naturales, antinaturales, porque al cortar árboles y árboles a mansalva, están primero quitando oxígeno a esa parte del planeta, y por otro lado están dejando que las lluvias avance sin un muro de contención, que son los árboles, que absorben. Dicen que absorben gran parte, el 70% de las aguas de la lluvia, los absorben los vegetales. Entonces no permite que los ríos avancen con aludes y arrasan con pueblos. Bueno, esto lo vamos a ver, y lamentablemente, como lo vemos en la televisión, en los grandes plasmas cómodos en la casa, parece que estamos viendo una película, pero es real lo que está pasando. Y nos enfriamos tanto, ¿no? Parece como que ese es el amor que se ha enfriado, ¿no? A causa de tanta maldad. Decimos, mira, tomás un mate con una factura, una torta frita, decís, mirá lo que está pasando, che, acá nomás, a un par de kilómetros, en el Brasil o en el Perú. En África, escuchaba estos días a una argentina que está viviendo allí, y ella decía, porque a mí me gusta escuchar información, no vivamos dentro de un termo, hermanos, iglesia, no vivan dentro de un termo, infórmense. No le digo que estén viendo todos los días la tele, novelas y demás, pero infórmense, lean revistas, escuchen los diarios, programas serios que informan lo que está pasando en todos lados, ¿no? Y le haciendo un reportaje a un matrimonio que está viviendo en África por cuestiones de trabajo, y el esposo de esta chica, docente de Salta, decía que el marido está en una empresa petrolera y gana muy bien, por eso están allá 2-3 años, van a estar allí. Y decía que extraña obviamente su país, pero el dinero que ganan allí es muchísimo.
Entonces, en el reportaje que le hacían contaba que es increíble la pobreza que hay en África. Es increíble la pobreza y el, digamos, por un lado la riqueza de unos pocos, un poquito, y por otro lado la pobreza general que hay. Gente que no conoce comidas que comen la gente, digamos, occidental, ¿no? Que la pizza, por ejemplo, no conocían un sándwich de jamón y queso, no saben lo que es eso. Y decía, lo que más me asombra es que esta es la tierra del petróleo y del diamante. Y se llevan, dicen, millones y millones en piedras preciosas y en petróleo. Y yo pensaba en esto, pensaba mientras escuchaba la noticia, pensaba en el día de hoy, ¿no? Para compartirle también a la iglesia que eso también es a causa, lo que vimos en el mensaje anterior, que hay cosas, calamidades que suceden por juicios de Dios, pero calamidades que suceden por la avaricia y la maldad del ser humano. Veníamos también domingo pasado de visitar a unos hermanos de allí de Casa de Oración Banfield. Ellos vienen casi de Seiza, allí, pero ustedes no se dan una idea de dónde vienen, bien apartados. Y bueno, cuando volvíamos en un remis, ¿no? Y veníamos hablando, bueno, este lugar es un poquito más lindo, qué sé yo. Y le digo, no, mi barrio es más lindo, le decía. Es más seguro. ¿Más seguro de que qué? Me decía. No, yo a donde viví vos no me gusta, me decía. Y yo le digo, no, acá es feo. Y así estábamos discutiendo cuál es menos peligroso, más feo, más lindo, ¿no? Le digo, no, acá mi barrio. Y cuando vamos llegando a casa, no quiero exagerar, pero había como 20 patrulleros así. Policía por todos lados, gente en la calle. Ahí está tu barrio lindo, me dice, ¿no? Bueno, conclusión, le pregunta a una mujer policía, esto fue el domingo pasado. Me dice, no, mataron a un joven y el que lo mató, vino la familia de este que está muerto y lo mató al otro. Y como si fuese poco le incendiaron la casa. Yo me estaba contando el remisero que le incendiaron la casa a ese, a otro y a otro más. Venganza, maldad, ¿por qué? No sé por qué, cuál es el motivo, pero sé que es por la codicia, por el dinero, por el orgullo, por la soberbia. Calamidades. Quisiéramos tener esa utopía de Palito Ortega, ¿no? Yo tengo fe que el mundo cambiará, pero eso no va a pasar. Y si va a cambiar va a ser para peor. Por eso, iglesia, tienes que estar parada en Cristo. El único que te va a sostener es Él, en los tiempos más difíciles que puedan llegar. Entonces les compartía todo esto, y también vimos que la peor calamidad se gesta en el corazón del hombre. Su maldad, su anomía en contra de la ley de Dios ha causado más desastres que todos los terremotos, tsunamis juntos. Aproximadamente 500.000 de personas y guerras juntas en toda la historia humana. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Eso es terrible. Es terrible. Uno se pone a pensar y te da escalofríos. Ves documentales y no podés creer que el hombre llegue a esos niveles tan bajos de maldad y de desprecio por la vida. Pero aún peor, ¿puede haber algo peor que eso? ¿Puede haber algo peor que un terremoto, que un tsunami, que un volcán, que caiga un asteroide? ¿Puede haber algo peor que la maldad del hombre por la avaricia, por la codicia? ¿Puede haber algo peor? Pregunto a la iglesia, ¿puede haber algo peor? Sí, hay algo peor. Vamos a ir a 2 de Pedro 2, 1. Vamos a leerlo casi todo, te digo, vas a trabajar, al 22. Bien clarito para que se escuche por radio, por internet, por todos lados el mensaje de la palabra de Dios. Las calamidades, esto no es todo. Esto que está por leer Esteban ahora es lo peor que está pasando y lo que va a pasar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo y los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia del gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es la peor calamidad que puede acontecer. Que en los púlpitos se estén dando mensajes diabólicos, engaños, mentiras y herejías. Estaba tratando de recordar, hace algunos años atrás, algunos de ustedes ni habían nacido, pero los que tienen más o menos mi edad se van a acordar que hubo una intoxicación masiva por un medicamento. Yo no recuerdo el nombre del medicamento, creo que era a base de miel o era una especie de gracia, ese era propóleo. Me salía efedrina, pero efedrina de lo que
tomó Maradona, nada que ver, ¿no? Pero propóleo era. Y no sé, fue algo, no sé si fue algo por maldad, o fue algo vencido, o tenía veneno, no sé, pero hubo muertos, fue un tema de Estado y fue caótico, ¿no? Nadie quería comprar propóleo por mucho tiempo después. Y no hay nada más terrible que tomar un frasco de algo que es medicina, algo que te va a hacer bien, algo que te va a sanar, que termina matándote. No hay nada más terrible que eso, ¿no? De repente, exactamente, así sucede en las iglesias. Gente que va buscando a Dios. Alguien que entra en una iglesia va a buscar a Dios. Alguien que entra a escucharla, se sienta a escuchar la palabra de Dios, no piensa que le van a envenenar el alma. No se imaginan que le van a matar espiritualmente. Pero es lo que está pasando. Es lo que sucede. Y esa es la peor calamidad que está pasando en estos tiempos. Ayer casualmente el pastor Adolfo Ambrosetti nos compartía en Banfield y él leyó Mateo 24:4, ¿no? Y a muchos se engañarán. Esa es la peor calamidad del Señor. No. Y después empieza a decir terremotos, guerra, hambre, peste. Después a lo último. Pero esta es la peor calamidad que puede tocar en estos tiempos. Y no solamente compete a la iglesia, porque lo que le sucede a la iglesia repercute en toda la sociedad, aunque usted no lo crea. Acuérdense, cuando les hablaba de ese programa de radio que hablaban sobre las catástrofes, sobre el apocalipsis, no era un programa cristiano, no sé si recuerdan, ¿no? Era un programa secular que hablaban sobre el fin del mundo. Ellos eran gente comunes y que apelaban y hacían reportajes a científicos, sociólogos, economistas, expertos, para tratar de buscarle la vuelta a qué es lo que está pasando. Así que déjame preguntarte en esta mañana, como hijo de Dios, como cristiano que sos, ¿qué pensás sobre todas estas cosas que están pasando sobre este planeta? ¿Es esto a lo que Jesús se refirió cuando advirtió los corazones de los hombres le fallarán debido al temor a esas cosas que han de caer sobre la tierra? Ahora lo que leía Esteban dice que Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron. Y ahí es donde viene la advertencia durísima. Sino que los arrojó al infierno. Fíjense que sin previo aviso, sin previo juicio, los arrojó al infierno. Ya fueron juzgados por el Señor. Dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. O sea, están en el infierno, pero serán juzgados después. Pero directamente fueron llevados a lugares tenebrosos, prisiones de oscuridad, prisiones terribles. Dios tampoco, dice versículo 5, perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y a los 7 miembros de la familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Versículo 6. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Es fuerte, ¿no? Esta declaración así en esta versión, que puso a Sodoma y Gomorra como ejemplo de lo que le va a pasar a la gente que vive sin Dios. Y si Dios no perdonó a los ángeles, ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de Sodoma ni Gomorra, tampoco perdonará a estos falsos maestros y a estos falsos pastores y a sus seguidores también. Porque sus seguidores no son tan inocentes como pensamos, no son tan ovejitas incautas, porque dice el Señor que Él rescatará a sus ovejas. Sí, en algún momento serán engañadas, pero no por mucho tiempo. Pero los que siguen a estos ciegamente, ¿no? Y hasta con un amor, digamos, endiosando, idealizando a los hombres, no son tan inocentes como sus apóstoles y sus líderes.
Algunos intentarán hacernos creer que Dios salvará a todos, porque Él es amor. Y algunos piensan que el amor de Dios es tan ciego y tan grande que bueno, al final se va a arrepentir y no van a ir ninguno al infierno. Y vas a compartir el cielo junto a Pedro, a Jacobo y a Hitler, todos juntitos allí. ¿Será así? ¿Ustedes qué creen? ¿Será justo eso? Dios es justo, Dios es amor, pero Dios es justo. Pero es necio pensar que Él anulará el juicio final. Diciendo, miren, lo estuve pensando, lo hablamos aquí con el Espíritu Santo y con Jesús, y la verdad no vamos a hacer el juicio porque es muy duro, no se va a salvar a nadie. No, el juicio va a acontecer. Estos 3 ejemplos que nos está mostrando el Señor por medio de Pedro debe ser una advertencia clara de que Dios juzga el pecado y al pecador, obviamente, no, si no mandaría al infierno al pecado, ¿no? Y no al pecador, porque dice que Dios ama al pecador y odia al pecado. Pero no, va a mandar al pecado, al pecador, con todo su estuche, todo junto va a ir. Y no escaparán del juicio si no se arrepienten antes. Vale destacar de este versículo que aún Dios no perdonó a los ángeles, vale destacar que los ángeles son criaturas, digamos, especiales, son mayores que nosotros, porque Dios nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles. Y Dios tiene una predilección por los ángeles, porque los ángeles, en cierta manera, tienen ciertos privilegios que nosotros no tenemos, los ángeles. Los ángeles, nunca pecaron, los que no pecaron, obviamente, los que pecaron son demonios hoy. Pero aquellos ángeles que nunca pecaron tienen privilegios, predilección de parte de Dios especial. Están siempre en la presencia de Dios, gozando y disfrutando lo que es esa gloria. Pero a pesar de ellos, los ángeles que pecaron no encontraron perdón cuando pecaron. No hubo forma de arrepentimiento, no hubo manera. No hubo manera. Porque si Dios dice que aquel que mejor que no me hayas conocido, dice, ¿no? Antes que de haberme conocido y volverte atrás, si le dice así a los hombres, cuánto más a los ángeles que conviven con el Señor. Dios en su juicio no atiende a la persona, sino a los hechos. Porque los hechos en realidad hablan de las personas, ¿no? Romanos 2:6 dice que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Claramente. Según lo que hiciste, porque vos lo que haces es lo que sos. Lo que haces es lo que sos. Romanos 2:11 dice, pues Dios no muestra favoritismo. Dios no hace, dice, acepción. ¿no? Acepción de persona, como a veces nosotros hacemos, ¿no? ¿Hacemos acepción de personas? Sí. No debiéramos. Es porque dice que Dios no hace acepción de personas. Y dice el Señor que nosotros tenemos que ser igual que Él. Entonces, no hacer acepción de personas. Pero Él lo que está hablando aquí, que Él no hace favoritismo. Él no dice, bueno, la verdad, me cae bien, entonces no lo voy a mandar al juicio. Los falsos maestros conciben el don salvífico de Dios como algo tan grande, pero tan grande, que creen que pueden pecar sin pasar por los juicios de Dios. Eso, diríamos, es un pensamiento extremo de una doctrina extrema del salvo siempre salvo. Entonces, yo soy salvo y tengo licencia para pecar. Puedo pecar, total, soy salvo, soy escogido, soy elegido. Ese es un pensamiento extremo. Eso es muy peligroso, mis amados. Yo casi que prefiero ese cristiano que está todo el tiempo pensando que va a perder la salvación. Yo sé que al decir esto me puedo meter en problemas. Pero prefiero pensar en una persona que diga, hoy, Señor, voy a seguir adelante, voy a portarme bien, Señor, porque quiero ser salvo. Prefiero pensar así que una persona que confía demasiado en su salvación. Sabemos que la salvación es eterna, amén, pero eso no nos da licencia para pecar. Espero se haya entendido.
Entonces ellos enseñan que la salvación es tan grande que se puede incurrir en pecado y a pesar de ello podemos zafar de la condenación de Dios. Con palabras semejantes se habla en la carta a los romanos de los falsos maestros que dicen: permanezcamos en el pecado para que aumente la gracia, o sea, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Y qué les contesta Pablo? Así, absolutamente. Nunca te dijeron así, no, de ninguna manera. Bueno, está bien, ¿no? Perdón, ¿no? Cuando yo iba a pedir aumento de sueldo a mi jefe, dice, no estoy dispuesto. Esa palabra siempre me quedaba, no estoy dispuesto, me decía. No sé qué quería decir, pero aumento no había. Pero como que el Señor nos dice, no, de ninguna manera. No podremos abusar de su gracia, porque si abusamos de su gracia, ya nos transformamos como esos falsos apóstoles, esos falsos profetas. Diciendo, bueno, Dios es amor, un pecadillo por aquí, uno más allá, y un infierno largo que te espera y te recibirá. Los dones salvadores que ya poseemos nos desligan de la obligación de llevar una vida moral y temer el juicio de Dios. Es decir, claro, yo he sido investido con dones, con talentos, con cosas maravillosas que Él me dio. Entonces, bueno, si peco, no pasa nada. Eso, mis amados, es peor que todas las calamidades juntas que acabamos de mencionar el último domingo y hoy. Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo esas ciudades. Y envió inundación para destruir la malvada sociedad en los tiempos de Noé. Ciertamente han habido terremotos, ha habido hambre, plagas a través de toda la historia. Esto no es nuevo. Sin embargo, la pregunta es, ¿ocurrieron todas estas cosas con la misma intensidad y repetición que vemos ahora? Eso es lo que sorprende a los científicos. Que las cosas, lo que está pasando, los terremotos, siempre hubo, hay historia, de que hay historia escrita siempre lo hubo, pero no tanto como acontece ahora. No tanto como acontece ahora. Lo que pasa en la India es de temer el calor, porque con el frío uno más o menos se pone 2 o 3 frazadas encima y sale, pero con el calor, donde el asfalto empieza a hervir, y la gente muere porque ya no hay forma de respirar, no hay forma de poder estar, ¿no? Es terrible. Y la palabra de Dios dice que el sol aumentará su calor. Y todavía no se dio todavía ese cumplimiento total profético. Y los hombres dicen que en aquel tiempo, en vez de pedirle misericordia al Señor, blasfemaron contra el Dios del cielo. Por una generación entera, ahora han habido muchas advertencias proféticas sobre tales calamidades. El interés sobre estos temas ha aumentado en estos últimos tiempos. Tanto que hay libros populares, hay películas sobre el rapto, hasta Hollywood está sacando películas sobre el rapto, sobre el remanente y los juicios, etcétera, ¿no? Y se han convertido en éxito. Aún los cristianos son los que más consumimos esas películas, ¿no? Sale, vamos a ver de qué se trata. Después decimos, no pasa nada, no es nada lo que muestran ahí con lo que viene. Sin embargo, para muchos es solamente otra historia de terror, otra película de terror más, que le vamos a dar 1 o 2 muñequitos ¿no? para sugerir la película. Pero realmente aún los directores de cine están queriendo mostrar algo. En estos últimos años hemos sido, todos los ministros de casa de oración, aquí en esta parte de la tierra, hemos sido una pequeñas voces, todos los maestros que hay aquí en este lugar, pequeñas voces que están advirtiendo estas cosas. No ha habido una reunión donde no se ha hablado sobre el retorno de Cristo. No ha habido una reunión donde no se ha meditado sobre la vida y la muerte. No hay una reunión donde no se glorifique a Cristo. No hay una reunión donde no llamemos a la gente al arrepentimiento. Somos pequeñas voces que estamos gritando al mundo de este sacudimiento mundial que está por venir. Sin embargo, creo que la mayoría de estos mensajes no hacen impacto en la gente. Porque si tuviésemos que hacer un análisis
humano, esta iglesia tendría que estar el doble de llena, ya estar pensando en un lugar más grande. Deberíamos pensar en eso. Pero no, sucede lo contrario. Como que hay una meseta, vemos los fieles que empiezan a verse, se notan más quiénes son fieles y quién no a la hora de asistir. No hablo no estoy haciendo un juicio de valores de su salud espiritual. Pero bueno, congregarse, si pertenece a esta iglesia, congregarse es un fruto, es una evidencia de cómo está la salud espiritual. Son tiempos muy difíciles. Y solo del mensaje que se está dando, solo algunos pocos, como ustedes, rindieron sus vidas al Señor. Pero el resto se encoge de hombro. Bueno, si tiene que pasar por 4 días locos que vamos a vivir, disfrutemos la vida, ¿no? Porque la vida consta de 2 días, dice, y ya pasó 1. Así que disfrutemos. Pensalo, iglesia. ¿Ha habido alguna mención de Dios en respuesta de los últimos acontecimientos mundiales? ¿Ha habido? Hace poco nos desayunamos con la noticia de la corrupción, de crimen organizado y fraude, lavado de dinero de la FIFA, ¿no? El gran monstruo, la gran bestia pop, ¿no? Donde todo el mundo consume fútbol y todo eso. Yo no le erraba tanto cuando pasó Boca y River, que le decía, yo no me interesa más el fútbol de esa manera como me interesaba. ¿No? Porque hay pastores que por ahí no ponen ahí su camisetita, que le gusta, el otro. Está bien. En este sentido yo me alío a otros pastores que están en contra de eso, por todo lo que hay detrás, por toda la mafia, la corrupción, la muerte. O sea, yo les contaba que en Brasil hubo una tremenda matanza y el fútbol seguía, en la cancha seguía. El show debe continuar porque las fechas, el dinero está pagado, etcétera. Y acá pasaba lo mismo la última vez. Corrupción, calamidades. Dios libre que algún diputado del Congreso tan siquiera sugiera que el Señor del Universo tiene algo que ver con esto que está pasando en el planeta. Porque nadie lo hace. No sé. ¿Tenemos algún diputado por ahí cristiano? No sé, creo que hay, pero no se escuchan voces. Dios libre que algún gobernador o político diga que el Señor está diciendo algo sobre el pecado de nuestra sociedad. No hay nadie que lo haga. No sé si alguno de ustedes escuchó algo que un candidato a gobernador o a diputado o a presidente diga, realmente debemos volver a Dios. Que no diga, vayamos a Roma a hablar con el representante de Dios, sino que diga, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hay muchos cristianos tapados, ¿no? Que van a la iglesia. De pasada me contaba el hermano que nos visitó el domingo, nos contaba que el intendente donde vive él, allí en esa zona, no voy a mencionar para no meterme en problemas, pero decía que él era pastor y dejó el pastorado y ahora es intendente. Bueno, cada uno sabe qué le conviene más y a quién servir, ¿no? Y a pesar de todas estas advertencias que se están dando, claras, muy pocos están prestando oído. Y mucho menos, nadie se arrepiente, casi nadie. Los pecadores simplemente no están escuchando. Sí escuchan, pero no escuchan. O mejor dicho, sí oyen, pero no escuchan. Aquella vez, ¿se acuerdan en Nueva Orleans? En el huracán Katrina, que comentaba yo vez pasada. Dijo el intendente de aquel lugar, dice, bueno, vamos a reconstruir nuestra ciudad, nuestro pueblo, y vamos a hacer una fiesta y vamos a dejar este lugar como Las Vegas. Vamos a inaugurar casinos, palacios del placer. Ellos lo planificaron e invitaron a gente de todo el mundo para poder celebrar este nuevo nacimiento de ese lugar. Y Nueva Orleans, dicen los periódicos, volvió a ser más salvaje y más pecadora que antes. Después de terrible inundación, lluvia, tornados y huracanes. Sin embargo,
Todo ha sucedido a pesar de las advertencias de Dios, a ese lugar y a todos los lugares donde pasa. Aún en medio de los desastres, en medio de las calamidades, la multitud rehúsa reconocer a Dios en todo esto. Es más, y si nombran a Dios es para culparlo. Murieron niños y ¿cómo Dios? ¿Dónde estaba tu Dios? Te dicen, ¿no? En Apocalipsis leemos sobre estas calamidades tan devastadoras. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Fíjense qué tremendo la reacción de la gente ante las calamidades, los juicios de Dios. 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Leemos de Dios derramando su ira. Apocalipsis es básicamente esto. Seguido por desastres ecológicos, calor abrasador, enfermedades pandémicas, pestes, hambres. Todo esto vendrá después de que Dios haya enviado voces y trompetas para advertir. Esto lo vimos largo y tendido en el seminario, escatología, estuvimos viendo el año pasado. Este año. Esto viene después de que Cristo haya advertido y despertara a su iglesia. Increíblemente, la Biblia dice que aquellos hombres, cuando vinieron los juicios de Dios, no se arrepintieron de sus maldades. Como las películas clásicas de viene el Señor, comienza la persecución, las cosas, y la gente empieza a arrepentirse como a mansalvas, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa. Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Anoche falleció una vecina nuestra enfrente, una anciana, ¿no? Y siempre la veíamos con mi esposa a la mañana adornando su estatuita del gauchito, etcétera. Y está varios minutos hablando, ¿no? Y me consta que esa gente ha rechazado el verdadero evangelio, ¿no? Y anoche falleció. Y el viudo estuvo, hoy me levanto esta mañana para prepararme para venir, y el viudo estuvo como por reloj media hora estuvo ahí, delante de la estatuita. Y aún así no buscan a Dios. ¿Saben que me reprendió el Señor cuando vi eso? Porque digo, el Señor hablaba a mi corazón recordándome un mensaje mismo que yo conocía, porque uno termina siendo esclavo de la palabra de Dios, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Pero pensaba que Él está hablando con su Dios. ¿Y vos estás hablando conmigo? Mi pueblo habla conmigo. Él habla con su Dios, a pesar de que está en un momento de dolor, en un momento de luto, de tristeza tremenda, ¿no? Pero Él tomó su tiempo para estar con su Dios allí. Y aquí la palabra de Dios nos dice que, sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios y siguieron rindiendo, o sea, vino juicio y siguieron rindiendo culto a sus demonios. Y fíjense que los demonios son los ídolos hechos de oro. ¿Qué son los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera y de yeso? ¿Qué son? Según la Biblia, demonios. Por eso se mueve a veces y llora. Y por eso le contesta y le responde su gozo. Esa gente, dice el versículo 21, no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. No se arrepintieron. Y aquel que quizás no es ladrón, no es quizás asesino, ni brujo, ni inmoral sexual, pero si no se arrepiente de sus pecados, irá al infierno igual junto con ellos. Y aquel que piensa
o que fantasea y dice, no, espero un poquito más, estoy recibiendo revelación, sí, me debo arrepentir, pero espero un poquito más, total, hay tiempo. Si llegaras a saber que te falta una hora, que tenés una hora de tiempo para arrepentirte, tampoco lo harías. Tampoco lo harías. Apocalipsis 16, 9 al 11, siguiendo con los juicios de Dios allí, las calamidades de parte de Dios. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dice la palabra que no se arrepintieron ante aquel que tenía control sobre todas las cosas, ¿no? El Señor controla todas las cosas. Y Él puede hacer milagros para sus hijos. Amén. Una vez me tocó una situación increíble. Increíble, bueno, porque es algo que Dios hizo. La verdad, pero vi cómo Dios escucha a sus hijos, cómo Dios escucha la oración del justo, dice, puede mucho. Recuerdo que yo era uno de los integrantes del grupo de la organización de la campaña de Gigi Ávila. Creo que fue la última vez que le tuvo, o no sé, no recuerdo en qué año fue, 2003 por ahí. Y recuerdo que se hizo la campaña en la cancha de los Andes, estábamos todos los pastores allí, y de repente llovía, empezó a llover, estábamos todos con sillas así de plástico en la cabeza, porque llovía cántaro. Y tenía que pasar este evangelista, un siervo de Dios, ¿no? Ancianito, chiquito, estaba ahí al lado nuestro. Y cuando llega la hora pasaron todos los artistas a hacer su show, ¿no? Generalmente eran todos los hijos de los apóstoles que hacían propaganda de sus bandas de rock, y se mojaban todo tocando allí para la gloria no sé de quién. Y de repente, cuando pasa el evangelista, y dijo, oh papá, empezó a decir, no empezó a hablar, papá, la lluvia es muy linda para, dice, la tierra, para que crezcan los frijoles, empezó a decir, pero para esta campaña no es muy buena, el estadio está lleno, han venido a escuchar tu palabra. Señor, en el nombre, empezó a orar, te pido que limpies, Señor, las nubes. Y fue increíble, paró la lluvia y yo miro hacia arriba y había un redondel justo arriba de la plataforma, así. Pero impresionante, era todo negro y el cielo azul alrededor de la plataforma. Eso fue uno de los testimonios que yo me atrevo a contar porque lo vi. Y digo, ¿cómo Dios puede mover su mano ante la oración de un justo por un propósito suyo? Y aquí vemos que esta gente no se arrepintió ante aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Porque evidentemente el juicio de Dios era para aquellos hombres malvados, que si se arrepentían y pedían misericordia al Señor, así como el Señor les recriminó a aquellos apóstoles, hombres de poca fe, ¿por qué no oraron ustedes para que el mar se calme? Le pidan al Señor que el mar y el viento se calme. Qué escritura increíble. Y dice que maldecían, versículo 11, maldecían a Dios, al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Qué escritura increíble, ¿verdad? ¿No le parece increíble? La gente prefería o preferirá, porque esto es a futuro, masticar sus lenguas y maldecir a Dios antes que arrepentirse. Aun cuando la invitación a reconocer al Cordero Santo todavía está disponible. Todavía está disponible. Porque, escuchen, dice la palabra de Dios que ellos reconocen que es el Cordero que está enojado. Que es el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo es el que está enojado. O sea que, de alguna manera, esa gente está predicada. Saben ellos. No se arrepiente.
¿Por qué nos arrepentimos nosotros? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel del arrepentimiento y pasar de ser pecador perdido a pecador redimido y pasar a ser su esclavo y de ser esclavo pasar a ser amigo de Dios? ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo. Y por medio de la fe nosotros pudimos decirle, sí, Señor, reconozco mi maldad. Amados, si el mundo secular no es movido, no es conmovido por mensajes proféticos, entonces uno puede decir, ¿para qué advertirles? Más que se vayan todos al infierno, ¿no? Eso podría decir un cristiano, ¿no? Ustedes saben el ardor que te espera a vos, no sabe el fuego, y medio como con alegría lo dice uno, ¿no? Que es salvo. ¿Por qué decirle a los impíos, Dios está hablando a través de todo esto que está pasando? Que se vayan al diablo, literalmente, ¿no? Sí, después que todas estas devastaciones vengan sobre la tierra, los pecadores terminarán sacudiendo sus puños a Dios y terminarán maldiciendo a Dios. ¿Por qué? Predicar. Ya estamos, ¿cuántos somos acá? Un grupito. Ya está, listo, ya tenemos la iglesia, somos salvos, ocupémonos de nosotros, hermanos, los demás que se embromen, ¿no? ¿Será que Dios quiere eso? ¿Para qué predicar? La Biblia nos contesta, como siempre, con esto. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Para qué le revela el Señor a sus siervos los profetas lo que va a hacer? Para advertir. No es para decirle, gracias Señor, listo, que esto queda entre vos y yo, no digamos nada. No. Para advertir, para predicar. Ahora vos tenés toda esta revelación, iglesia. ¿Para qué? Para que digas, oh, gracias Señor, gracias que me salvaste, porque si no, lo que me esperaba. O es para compartir. Para compartir. Sencillamente, Dios es fiel en advertir porque eso es justicia y misericordia de Dios. Porque si Él de repente hiciera las cosas sin avisar, bueno, no sé, sería terrible. Él puede usar, inclusive, fíjense qué interesante, científicos y voces seculares para advertir. Sí, pero no importa los medios, naciones e individuos malvados deben ser advertidos y serán advertidos por Dios. Pero nosotros como iglesia, que tenemos la revelación completa de Dios, debemos, si callamos, las piedras hablarían. Y Pablo era consciente de esto cuando dijo, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¡Ay de mí! ¿Cuál es el mensaje de la iglesia para este tiempo? Para este tiempo de pre-calamidad. Porque no digamos todavía que las calamidades han llegado. Pero ¿cuál es el mensaje? Jesús nos dice que cuando comencemos a ver que esto comienza a suceder, debemos erguirnos, debemos mirar hacia arriba y debemos regocijarnos. Pero no podemos dejar que el otro se pierda sin conocer la advertencia de Dios y el mensaje de salvación. Que hay amor, está lleno de amor en ese mensaje, aún de advertencia. No se trata de asustar a la gente o decirle, mirá que lo que viene va a pasar. Se trata de decirle, el Señor te ama. Y Él envía juicio, pero previamente está queriendo salvar a todo aquel que se arrepienta. Si todo lo que podemos decirle al mundo, pecadores, el fin se acerca, ¿no? El juicio está comenzando y se lo dijimos. Entonces no estamos ofreciéndole esperanza a la gente. Si solo decimos lo que va a pasar y hacemos propaganda de que la luna roja y que el sol negro y que esto y aquello, no le estamos diciendo nada a la gente. Vieron que hay gente que dice, eso está en la Biblia, está profetizado, sí, está pasando lo que dice la Biblia, pero no le explica nada más que eso, no sirve. Es un mensaje que le falta.
El Señor nos dice, en tiempos de aproximación al cumplimiento profético, cuando veas estas cosas que comiencen a cumplirse, vas a estar entre ellos para que le prediques esperanza. Mientras otros están preocupados, están estresados y nerviosos, yo te ungiré, iglesia, con un mensaje de misericordia, de gracia y redención. Es un tiempo cuando la desesperanza va a abundar. Vas a predicar un mensaje que está lleno de esperanza. Ahora, ¿tenés esperanza vos? ¿O estás desesperanzado? ¿Se acuerdan de ese que decía, estoy desesperanzado? ¿Ah? ¿Cómo estás? Porque si no tenés esperanza, ¿qué esperanza das? Cuando encuentro esa esperanza, cuando hablo de esa esperanza, no estoy hablando tan solamente del cielo. Porque algunos toman el cielo como una especie de escaparate, una salida de emergencia, ¿no? El cielo, vamos para el cielo que ahí está todo bien. Es más que eso. El mensaje de esperanza que estamos llamados a predicar, a entregar, no solamente es un intento de convencer al pecador cuán maravilloso, cuán majestuoso, perfecto y sublime es el cielo, que lo es, que nos quedamos cortos con todo lo que podamos decir. Pero si no le decimos que se arrepientan, muchas veces nos parecemos a esas sectas brasileras. Pare de sufrir. Lo único. O sea, le estamos diciendo, para de sufrir y en el cielo no vas a sufrir nunca más. Y eso es lo que vos necesitas, parar de sufrir. Cuanto al Señor nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Claro que creo en el cielo. ¿Creen en el cielo? Sí. Es más, es un tema del cual me gusta enseñar, lo hablamos. Me regocijo cuando hablamos del paraíso, de estar con el Señor eternamente, donde hay paz, descanso. Pero si vos predicás sobre el cielo, por ejemplo, si vos hablas sobre los juicios, viene el fuego, viene el diablo, todo. Si vos hablas eso, no le estás dando un mensaje incompleto al pecador. Ahora, si vos le hablas del cielo, también le das un mensaje inconcluso. Porque el que vos le hablas del cielo a una persona que hoy está pasando una necesidad, y te puede llegar a decir algo parecido a esto, mirá. Ahora no estoy pensando en la eternidad. No estoy preocupado en el cielo allá algún día. Cuando me hablas de Dios, me decís que en algún lugar, algún día, voy a obtener alivio. A futuro. Y la verdad que suena lindo, es interesante, pero yo ahora mismo debo encontrar una solución para la crisis que estoy atravesando. Ahora mismo. Ahora mismo estoy atormentado, enfrentando crisis tras crisis. Y necesito un milagro de Dios, de tu Dios. No mañana, hoy. Y es una respuesta lógica, ¿sí o no? A veces a nosotros nos pasa, Señor, todo muy lindo, las promesas, pero hoy necesito que me des una respuesta en esto. No es que le estamos apurando a Dios ni declarando, pero la desesperación nos lleva muchas veces a esa clase de oración. Al presente, el mundo está ansioso, el mundo está fuera de control. Y eso no hay duda, no les estoy diciendo ninguna mentira. Así que, ¿cómo le vamos a predicar a un mundo la esperanza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque, amados, cansa esa frase. Ayer el pastor Adolfo nos hacía reír bastante cuando decía, el 99.9,9% decía de los que dicen vamos a orar, nunca ora. Viene la otra persona, ¿no? Y dice, Señor, hermano, te pido oración, que ores por este problema. Dice, sí, amén, aleluya, voy a orar por tu vida, ¿no? Y va a la casa y se olvidó ni cómo se llamaba el hermano. Y después de 2 meses lo encuentra y le dice, ay, hermano, gracias a sus oraciones el Señor me respondió, ¿no? Porque no sabía cuántas le pidió oraciones, pero gracias a sus oraciones, y bueno, para la gloria del Señor, ¿no? Mentiroso. Cansa esas frases, mis amados. Vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O frases como lo que este mundo necesita, o lo que esta iglesia tiene que hacer,
o lo que esta iglesia tiene que dejar de hacer, qué sé yo, no sé. Simplemente, mis amados, simplemente, ante las necesidades de tu pariente, porque uno cuando piensa en el mundo se piensa que hay que irse a la China a predicar. Tus parientes, tu parentela, tu esposo por ahí, tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo, de escuela, tu amigo. Simplemente a veces no hay respuestas tan rápidas y soluciones tan así. Pensá en todos los libros, sermones circulando en todos lados, en todas las librerías cristianas y no cristianas también, de cómo encontrar la paz, cómo lidiar con el estrés, cómo sacarse la gente tóxica de encima, y gente tóxica 1, gente tóxica 2 y te intoxico 3. Mensaje de esperanza, mensaje de antiestrés, pero tampoco de todo parece tener algún impacto ante la gente. Leen y aún se sienten identificados con cosas que leen, pero no encuentran esperanza. Todo lo que te puedo decir en esta mañana, iglesia, es que el Espíritu Santo está tratando con su pueblo. Él no está de brazos cruzados. El Espíritu de Dios está tocando los corazones. Él está cambiando las mentes. Él está haciendo algo internamente en tu corazón. Y Él está preparando un pueblo para que empiece a predicar esperanza. Porque no se trata de dar enseñanzas, seminarios, instituto bíblico para que seamos cabezones de conocimiento, sino para traer un cambio en las vidas. La gente pierde la esperanza porque ha perdido la fe. Y una persona sin fe no tiene esperanza. Y hay un refrán en el mundo que dice, ¿cómo dice? Sin fe no hay esperanza. Lo último que se pierde, dice el último que está ahí al borde del abismo, lo último que se pierde es la esperanza, dice, mientras hay vida hay esperanza y un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué la gente, y ahí vamos casi al jamón del mensaje, como siempre les digo, ¿no? ¿Por qué la gente ha perdido la fe? ¿Saben por qué la gente ha perdido la fe? Porque no pudieron encontrar evidencia de esa fe en el lugar donde ellos creyeron que podían encontrar esa fe. Y es dentro de la iglesia, o dentro del pueblo de Dios, o dentro del ámbito cristiano. La gente ha perdido la fe por eso. Ya no le podemos echar la culpa, qué sé yo, a gente de siglos pasados, porque los responsables, los representantes, y escúchenme bien lo que le voy a decir, los representantes de Dios en la tierra es la iglesia, somos nosotros. Y si nosotros no representamos bien a Dios, la gente no tiene esperanza. Cuánta gente herida, cuánta gente desahuciada, que sale peor que lo que... Si sale peor, no sale. Hola. La gente sale peor de lo que entró. Es porque no pudieron encontrar esa evidencia. Es en el lugar donde realmente deberían encontrarla. La iglesia del Señor. Los pecadores han venido a la iglesia buscando a alguien que les muestre cómo se hace. ¿Cómo hacer? Gente que persevere en las pruebas, gente que en las dificultades confía en Dios. Quienes cuando se están hundiendo, todo se está hundiendo a su alrededor, ellos tienen una fe anclada en el Señor. ¿Me están escuchando, no? Una fe sólida. Ellos no encuentran ese modelo de cristianos que tanto le predicamos. A los oídos suena maravilloso. Pero cuando nos ven, ellos pierden la esperanza. Por ejemplo, es como, imagínate que te vas a esos centros de rehabilitación capilar, ¿así se llamará? Centro de rehabilitación capilar. Y te muestran la foto antes y después, ¿no? Uno calvito y te muestra después uno con unas rastas, ¿no? Cristafare y un coso ahí.
Y de repente el médico que escribió varios libros, el doctor que recupere su pelo ya, y sale un pelado, le brilla la pelada. Y dice, no, yo le voy a hacer el tratamiento, es un tratamiento que funciona, sale tantos miles de dólares. Usted va a tener una melena al viento, pero el que te está atendiendo es pelado. O aquel que dice, viene el dietólogo. Así, pum, pum. Yo le voy a dar como la mejor dieta para que usted baje de peso. ¿No? Y te puedo dar un montón de ejemplos, ¿no? Como decía en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces imagínate que vos le predicás de lo maravilloso que es, de lo verdadero que es Dios, el carácter de Cristo, y te ve a vos y te ve pelado y gordo. No sé si me entendés. ¿Me entienden? El mundo escucha sermones sobre la fe en todos lados. De hecho, yo vengo por aquí, vengo haciendo zapping y muchas radios cristianas vendiendo fe, inyectando ánimo, inyectando, vamos que tú puedes, un montón de cosas. En la radio, en la televisión, en internet. Los incrédulos han escuchado sobre la doctrina de la fe hasta el cansancio. Todo el tiempo están escuchando predicaciones de esperanza, predicaciones de esto y del otro. Han escuchado a cristianos hacer alardes de su fe, por donde quiera que van, pero en realidad estos cristianos naufragan. Cristianos que antes declaraban su fe, ahora están dando manotazos de ahogado. ¿No era que vos me estabas predicando de la fe? Vencidos en medio de tiempos difíciles, algunos al borde del suicidio y otros suicidándose literalmente. Los periodistas de los medios dicen que estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de estrés. La ciudad está estresada, por ahí se dice. La gente está crispada, sus nervios, cualquier cosita estallan en un estado de furia. Los porteños que nos parecemos mucho ¿a qué nos parecemos? Bueno, no sé. Los porteños, los argentinos, habitantes de esta tierra, viven estresados, son muy enojones, ¿no? Asustados, nerviosos, preocupados. Y múltiples de millones mundialmente están aterrorizados por cualquiera de estas calamidades que acabamos de mencionar. Ni hablar de los países del primer mundo que están temblando por un ataque terrorista en cualquier momento. Porque estos asesinos que matan en nombre de su religión no tienen miramiento de nada. Si hay niños, mujeres, lo que sea, ellos hacen volar todo en 1000 pedazos. Así que, ¿dónde va la gente en busca de esperanza? ¿Dónde va? ¿Dónde encuentran un ejemplo verdadero de fe firme? El Señor nos dice claramente que tenemos que anclar nuestra fe, disponer nuestro corazón a confiar en Dios en este día, en todo tiempo, y asegúrate de que tu fe no sea cambiante. Santiago 1:6 al 7. Santiago 1:6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Asegúrense, dice esta versión, de que su fe sea solamente en Dios. Y esta fe nos habla, quiere decir una fe estable, firme, que tiene raíces, que tiene pilares debajo. Fe sólida, fe con fundamento, fe con un cimiento sólido. Si no, no es fe, sino solamente simplemente creer en algo. Y creer, cualquiera puede creer en cualquier cosa. En este pasaje, el Señor designa toda la responsabilidad sobre el creyente. Porque como dice, léelo de vuelta. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que recibir algo del Señor tiene que ver con la fe. Si vos te acercas al Señor sin fe, estás en cierta manera coartando el obrar del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, el Señor Jesús entró a un lugar y dice que a causa de la fe que no existía, no pudo hacer milagros, dice. Es interesante, ¿no? Cómo el Señor a nosotros nos designa toda responsabilidad. Porque está el otro pensamiento de Dios es soberano y todo lo que pasa, si yo voy a caerme de aquí, me tropiezo con el cable, estaba escrito, Dios ya lo escribió así. Y entonces le achacamos toda responsabilidad a Dios y nos quitamos toda responsabilidad a nosotros. ¿Se dan cuenta, mis amados? No podemos decir, bueno, el Señor va a llenar esta iglesia, porque la palabra de Dios dice, ¿no?, que Él añadía, y con eso decimos, bueno, no evangelicemos, no hagamos nada, total, el Señor los va a mandar. No, tenemos nosotros que actuar y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues está en la palabra lo que tenemos que hacer. Está en la palabra. Amados, Dios nos está diciendo en esencia, cuando el mundo mire a mi pueblo en estos días de temblor y ansiedad, tienen que ver fe en alguien. ¿Y en quién van a ver si no es en el pueblo de Dios? Porque este mundo va a sacudirse. La fe tu fe que te mantiene sólida debe ser la roca fuerte que es Cristo para que vos lo levantes a aquel que se está ahogando. El mundo no necesita más sermones sobre fe, el mundo necesita un sermón viviente, ¿se entiende? Un sermón vivo. La vida de un hombre, de una mujer y de un joven y de un anciano que muestre fe al mundo. Y fe no es solamente de hacer cosas extravagantes, ¿no? Decir, bueno, voy a orar para que esta olla se llene de puchero, ¿no? Y no hay nada dentro de la olla. No, eso es locura. Fe es, en medio de la adversidad, confianza plena en Dios. Está tranquilo. El pecador necesita ver siervos de Dios atravesar las mismas calamidades que ellos están atravesando. Porque de hecho, ahí en Mateo 7 nos dice que los dos pasaron por vientos, tempestades y lluvia. Pero el que hizo su casa en la arena cayó. Pero el que estaba en la fe, bien puesta en Dios, no cayó. David describe esto cuando habla en su Salmo 31, 19. Cuando se está pasando calamidades, solo entonces los pecadores se enfrentan cara a cara con un testimonio de fe firme. Cuando te ven a vos realmente confiando en Dios. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Esta versión dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Y los bendices ante la mirada del mundo. Estaba hablando sobre creyentes cuya confianza fuerte y la vida fiel son un rayo de esperanza para aquellos que están en la oscuridad. Se supone que sos luz. Se supone que sos sal. Bueno, la luz produce un efecto y la sal también produce algo. Si no sala, es insípida. Si no ilumina, no es luz. Le falta batería o no tiene aceite o algo le pasó. Cuando fijes tu fe en Cristo, va a pasar algo. Cuando vos confíes en Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Alguien sabe qué va a pasar? Cuando confíes en Cristo, ¿qué va a pasar? Ahí está, pero ¿qué cosas suceden? No sé si están maravillosas. Vas a ser probado. ¿Cuántos están estudiando? ¿Qué sea? ¿Un curso? ¿La universidad? Levanten la mano. ¿Cuántos están estudiando? ¿Algo? ¿Nadie más estudia la palabra? Yo pensé que todos iban a levantar la mano. Yo estoy estudiando la palabra. ¿No? Bueno, los que están estudiando, ¿qué pasa en el primer trimestre, profesor Villalba? ¿Qué pasa en los trimestres? O no sé cada cuánto. ¿Qué hacen? ¿Cuatrimestre? Trimestre y después al finalizar, evaluaciones, ¿no? No sé si
Tiene cara el profesor de sacar una hoja, ¿no? Cuando está medio malhumorado, ¿no? Saquen una hoja, murmullo, los pibes, ¿no? Guarden todos los libros, todo abajo del gozo, denme todo a mí, saquen una hoja. ¿Por qué saquen una hoja? ¿O por qué le dan allí el múltiple choice o la evaluación? ¿Para qué? Para ver qué aprendió, para evaluarlo, para calificarlo. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos ser cristianos sin ser probados, sin ser evaluados por Dios? Porque en definitiva el que nos evalúa es Él. Algunos dicen, hermano, ore por mí, estoy pasando unas pruebas, no quiero tener más pruebas. ¿Y cómo vas a ser evaluado? Hay que considerar si la prueba que estás pasando no es a causa de tu pecado, en primera instancia. Pero también hay que pensar que Dios te está probando. Y por último, que el diablo que te está haciendo algo, ahí lo reprendemos, lo echamos fuera y le tiramos aceite a los ojos. Es un chiste esto último, ¿no? Por ahí lo toman como doctrina, pero no. Puede pasar que cuando estés en el proceso de fijar tu fe plenamente en Jesús, en el Señor, cuando verdaderamente lleves todas tus cargas sobre el Señor, de repente estás confiando en el Señor y más que nunca estás descansando en Él y considerando esta palabra y tomándola para cumplirla, y de repente te llega una llamada telefónica. Alguna noticia inesperada, algún aviso, algo que te sacuda como el huracán sacude a una palmera. Algo que no esperabas. Estabas en calma, en bonanza, todo bien, pero de repente un llamado telefónico o generalmente llega así en las malas noticias. Y en ese instante te viene una ola de temor que cubre tu alma. Viene una nube negra, ¿no? Pero el Espíritu Santo también está allí. Y Él te hablará. Y Él te va a decir que mantengas tu posición en fe. ¿Me estás escuchando, no? Que no te des por vencido. Que no te equivocaste en confiar en Dios. Que todo está bajo control. ¿Se acuerdan al Señor durmiendo ahí en el barquito? Y él estaba controlando el universo. Durmiendo ahí, controlaba el universo. Y Él sabía de la tormenta. El Espíritu Santo te dirá en esos momentos terribles, cuando venga una llamada telefónica, venga una noticia, una situación, algo que pase, un ser querido que se te enferma, o un accidente, un asalto, lo que venga, lo que no esperabas. Solamente el Espíritu te dirá que te mantengas firme, porque aunque estés muerto vivirás. Nunca dejes a un lado tu posición fija de fe y confianza. Déjalo en mis manos. Cuando uno confía, fe es decir, Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya y hacete cargo de mi vida. Yo confío en ti. Lo que vos me digas voy a hacer. Y lo que vos me digas que no haga, no lo voy a hacer. De eso se trata básicamente. Luego, cuando suceda esto, cuando vos, aún en medio de esa situación, ese impacto que viene a tu vida, que no lo esperabas, en medio del dolor, en medio de la desesperación, cuando un hijo tuyo tuvo un accidente, de repente, por ejemplo, o tu esposa se enfermó, o vos mismo te enfermaste, te vas al médico y vas al médico y te ven con cara de preocupado y te dice, Señor, usted tiene tal cosa. Y viene esa nube negra sobre tu alma. Pero no te olvides que el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y cuando el Señor te hable, vas a sentir algo que el mundo no lo puede explicar, ni vos mismo podés explicarlo. Es una paz que inunda tu vida. Todo se cae a pedazos, aparentemente, pero una paz inunda tu vida. Ese es el mayor de los milagros. Y al final del día, cuando termine ese día, esa noche te vas a acostar y va a haber gozo en tu corazón. Quizás lágrimas en tus mejillas, pero gozo en tu corazón. Porque vas a decir, Señor, vino fuerte el golpe, pero sigo confiando en ti. Yo en estos días hoy me atrevo a comentar lo que sentí cuando fallece el papá de Moisés. Y yo, la primera comunicación que tengo con él,
En esos momentos de máximo, extremo dolor, es donde realmente sale lo que hay en el corazón. Ahí sale lo que hay con respecto a Dios. Porque yo he oído maldiciones contra Dios. ¿Por qué se lo llevó? Dios es injusto, Dios es esto, Dios el otro, ¿no? Yo hice tanto para Dios. Y Moisés con pocas palabras me mostró cuánto ama al Señor. Y que sobre todas las cosas confía en el Señor. Y a mí eso me ministró muchísimo. Yo lo llamé para decirle algunas palabras a él y él me ministró más a mí que yo a él. Y esos son los momentos difíciles en la vida donde realmente lo que te sostiene es la palabra de Dios por el poder de su Espíritu. El Señor dice su palabra que el que retrocediere no agradará a mi alma. Porque cuando vos retrocedés, estás mostrándole al mundo, vos supuesto cristiano, demostrándole al mundo que ser cristiano es un fracaso, que no sirve. Si leemos el Salmo 78, vamos a leer sobre Efraín, la tribu más grande en Israel. Más grande, y era la tribu más favorecida de toda la de Efraín. Ellos eran numerosos, poderosos, eran diestros para la batalla, sabían usar las armas, estaban bien equipados. Sin embargo, cuando Efraín fue a encontrarse con el enemigo, leemos esto en su versículo 9, Salmo 78, 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Vamos a hacer un poquito de evangelio motivacional. ¿Cuántos guerreros hay en esta mañana? Bueno, ¿querés seguir predicando vos, Tomás? Vamos de vuelta. ¿Cuántos guerreros hay en esta mañana? ¡Amén! Somos guerreros, ¿sí o no? Tenemos las armaduras de Dios, la espada, el yelmo, el casco, ¿qué más? El calzado, la coraza, ¿qué más? La presto varo, ¿qué? La presto del evangelio. Bien. Somos guerreros del Señor y debemos avanzar hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de batalla. Yo no sé si se detuvieron a leer este versículo alguna vez. A mí me sorprendió cuando lo estaba estudiando. Los guerreros de Efraín, que eran los más diestros, estaban armados, bien equipados, con arcos, dieron la espalda y patita para qué te quiero. Huyeron el día de batalla. Efraín era la tribu más prominente de Israel. Desde los días de Moisés hasta la época de Saúl, el tabernáculo se colocó en su territorio, en el territorio de Efraín. Los soldados de Efraín salieron huyendo de la batalla. Fracasó Efraín al no poder proveer un liderazgo firme en ese día, porque ellos representaban lo más fuerte del ejército. O sea, eran la infantería, digamos, los que tenían que ir al frente. Y cuando David subió al trono, tiempo después, la tribu de Judá fue la que ganó prominencia y la de Efraín quedó desplazada, siendo que Efraín era la favorita, debido a la fe y la obediencia de David. Y Judá era mucho menor, más chiquita, y Dios escogió, en vez de los territorios de Efraín para tener el tabernáculo, ahora se cambia, ahora no es más el territorio de Efraín, es en Jerusalén, el lugar donde va a estar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo estos actuaron cobardemente en medio de la batalla. Y si hay algo que al Señor no le agrada son los cobardes, porque Él en otra parte los llama tibios, y tibios y cobardes es exactamente lo mismo. ¿Cuántos cobardes que han dejado el camino? Porque saben que es un desafío, porque hay que ser bien hombre y bien mujer para ser cristiano, porque hay que ser valiente para decirle no al propio yo
no a mi orgullo, no a mi soberbia, no a lo que a mí me gusta, y sí a lo que a él le gusta. Y los que se volvieron atrás son los cobardes, los tibios, los de Efraín. Esta poderosa tribu, Efraín, había salido bien armada, armada hasta los dientes, muy poderosa. Sus enemigos temían de Efraín, porque sabían que estaban bien equipados y aún sabían que tenían un Dios, el Dios de Israel. Pero por alguna razón, cuando Efraín vio ese enemigo, la oposición, se dio por vencido antes de pelear. Y retrocedió. Había resuelto pelear y ganar, pero cuando se encontró cara a cara con la crisis, cara a cara con el problema, cara a cara con la situación, perdió el valor. Efraín en este pasaje representa muchos creyentes y cristianos también, que han sido bendecidos, han sido favorecidos por el Señor. No hay duda de esto. Hoy decía Esteban, ¿cuántos han recibido bendición? Todos hemos recibido, dar gracias a Dios por algo que el Señor hizo, pero más que nada por la salvación de nuestras almas, que eso es impagable. Ahora, estos creyentes están favorecidos, están muy bien entrenados, equipados con un testimonio de fe. Tienen fe, armados para batallar contra cualquier cosa que venga. Pero una vez que su enemigo se presenta y comienza a amenazar, porque el enemigo se queda esperando que lo ataque. ¿Se acuerdan del filisteo aquel llamado Goliat? Los insultó de arriba abajo, porque era provocarles a ver quién era el guapo que se animara a venir. Así es el enemigo, no es que está ahí esperándote. Cuando la creciente prueba, problema y situación parecen más grandes y no lo podés manejar, das la espalda y te das por vencido, dejando a un lado esa arma que es la fe. Las Escrituras, avanzando un poquito más, dice que Efraín termina cuestionando, porque los que hablan aquí representan a Efraín, cuestionando la fidelidad de Dios y hablaron contra Dios. Fíjense, aún en el desierto, Salmo 78, 19, Salmo 78, 19 al 32. No, perdón, Salmo 78, 19 al 20. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y en el versículo 32... Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, sin embargo, el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas y se negaron a confiar en él. Como los de Apocalipsis, ¿vieron? A pesar de los juicios, maldijeron a Dios. Versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Finalmente, algo terrible sucede cuando alguien es cobarde y encima desmerece a Dios, desconfía de Dios y dice: ¿será que Dios nos va a dar de comer? ¿Será que Dios va a hacer esto? Y encima dice, versículo 37, que fueron de corazón, no eran leales en su corazón y no cumplieron la promesa. No cumplieron la promesa a Dios. Finalmente, algo terrible sucede cuando una persona termina siendo cobarde y echándole la culpa a Dios. Pasa esto. Salmo 78, 41. Y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. Esta versión dice: una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. La falta de fe de Efraín y la cobardía, ¿qué provocó? Primero provocó que Dios se enojara con ellos, pero provocó algo terrible, porque ellos eran, vamos a decir, los representantes de la batalla, por decirlo de alguna manera. Provocó la actitud de este pueblo, Efraín, su cobardía sacudió a las otras tribus restantes.
a las otras 11 tribus restantes. Imagínate el efecto dañino cuando los otros vieron lo que estaba pasando. Esta gente está favorecida, si ellos no pueden mantenerse firmes, si ellos están con las mejores armas y saben usar la espada, huyen en medio del problema, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Para traducirlo, si vos vas a la iglesia y decís que confías en Dios, pero 2 por 3 te agarrás a piña con con aquello, y tu casa es un desastre, ¿qué me venís a hablar a mí? O sea, reincidimos en el mismo mensaje, ¿no? Pero el Señor nos quiere sacar bueno, mis amados. Y estamos creciendo. Estamos aprendiendo. Amados, termino con esto. Podríamos condenar a Efraín, pero podríamos ser más culpables que ellos. Pensalo, se nos dio más luz que ellos. Tenemos ejemplo para advertirnos. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Tenemos la Biblia. Tenemos la palabra plenamente revelada, con muchas promesas. Y aún así, la incredulidad nos roba la victoria. Tenemos que confiar en Dios en todo, en lo grande y en lo chico. Si Señor, este negocio, este trabajo, este estudio, Señor, algunos apelan al machete para dar un examen porque no confían en Dios. Primero porque no estudiaron. ¿Cómo van a confiar si no estudiaron? Se van de trampa, de movida. Amados estudiantes y estudiantas, estudien, porque la palabra es estudiante significa estudiar. No, si no sería macheteantes y macheteantas. Confíen en Dios en todas las cosas. No podemos gloriarnos en la carne, en la humanidad, para que se entienda, porque si no vamos a ir a la carnicería y no vamos a confiar en la milanesa. No, hablamos de la humanidad. Tenemos todavía mucho que aprender acerca de cómo cimentar nuestra fe en el Señor. Nadie tiene claridad absoluta de estas cosas. No creas que ya la tenés clarísima, decís, sí, lo que hay que hacer es esto. Es prueba, evaluación, error, te sacaste un 3, te sacaste un 1, Señor, lo vuelvo a intentar, esta no la pasé, pero Señor, dame la fuerza, dame las herramientas, y ya el Señor nos dio las herramientas para poder atravesar. Pero probaremos victoria que vienen como resultado de confiar en el Señor. Y a veces somos tan ingratos, por eso apelo a lo que decía Esteban, que no le damos gracias a Dios por las victorias obtenidas, sino que reclamamos a Dios por las no obtenidas todavía. Estamos más preocupados por las bendiciones no recibidas que darle gracias a Dios por las que sí ya recibimos. Cuando nos proponemos entregar nuestras cargas a Cristo, al fin vamos a encontrar descanso. Porque también produce algo, se podría llamar psicosomático. Cuando vos confías en el Señor, te tranquilizás. Tu mente se tranquiliza, tu cerebro baja un par de cambios, el corazón empieza a latir más normal, la sangre va, ya no te haces mal la sangre va por donde tiene que ir, no explota por ningún lado, tus órganos descansás mejor, dormís mejor, comes tranquilo, y eso redunda en mejor salud. No tenés que andar comprando yuyito ni nada raro, confiando en el Señor. Aunque a veces tomar un tecito de tilo no viene mal, como para ayudar ahí al físico, porque el cuerpo necesita medicina, a veces ya pasan los años y uno necesita ciertas cosas. Aclaro esto para no crean que estoy diciendo no a la medicina. Amados, en Hebreos leemos Hebreos 11:2. Yo enseguida termino, ténganme paciencia. Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella, ¿qué es ella? ¿Quién es ella? Tácitamente nos dice, ¿quién es? Es la fe. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
La palabra griega para alcanzaron significa ser testigos, ser un testimonio. Y testigos en aquel tiempo no era solamente testificar, ¿no? Yo soy testigo porque testifico en la iglesia, porque antes, ¿se acuerdan que era toda una hora de testificando, no? Yo soy testifico de que Dios me hizo tal cosa. En aquel tiempo testigo era un poquito más esa palabra tenía un peso mayor. Viene del griego martus, donde conocemos la palabra mártires. ¿Sos testigo? ¿Estás dispuesto a que tu vida corra peligro? Hablando de Jesús ahí en medio de la plaza, donde ahí no se puede hablar sobre Jesús. Sí, yo soy testigo de Cristo. Entonces fueron mártires. No sé si algunos se cambiarían y en vez de decirse testigos de Jehová, se dirían mártires de Jehová. Nuestros ancestros en el Señor tenían una fe fija, firme, una fe anclada. Y se convirtió en un testimonio de fidelidad en Dios en los tiempos hasta el día de hoy. Primero, tenían testimonio en sí mismo que Dios estaba complacido con ellos. Habían confiado en Él a través de las inundaciones, las burlas, las ataduras, la prisión, el cepo, la tortura, las guerras, el fuego, los leones. Y después de todo ellos estaban con gozo. Y ellos decían, a sí mismos se decían, bien hecho, seguís confiando en Dios. Así mismo se decía, seguí confiando en Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada vez que mantenemos nuestra posición de fe a través de los tiempos difíciles, tenemos la misma afirmación del Señor. Su Espíritu nos está diciendo, bien hecho, bien, estás siendo testimonio. Cuando puedo descansar a través de la tormenta, cuando podemos cualquiera de nosotros descansar a través de las situaciones, cuando echo mi carga, mi ansiedad sobre Cristo y mantengo mi posición de fe, entonces obtengo un buen reporte de Dios y de los que me rodean. Mira qué bueno, confiar en Dios hace que Dios hable bien de ti y de que los demás también hablen bien de ti. Y que vos te sientas tranquilo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando pasa lo contrario, cuando vos no confías en Dios, a Dios le disgusta, la gente se confunde y vos te sentís mal. Fíjate qué fácil se cambia todo. Aquellos que miran mi vida en mi casa, en el trabajo, en el vecindario, en la escuela, pueden ver que soy una luz. Y sabrán ellos que hay esperanza y que hay redención disponible para ellos también. Porque si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer también con ellos. Pueden mirarme en mi hora de crisis, en mis momentos difíciles, y esa gente que no cree en Dios o esa gente que no viene a la iglesia van a decir, hay esperanza. Porque ahí hay alguien que no ha perdido la fe en Dios. Y el tipo es duro, le pasó, pero él sigue yendo a la iglesia. Por ahí lo traducen así, ¿no? Él sigue leyendo la Biblia, se va al baño y ¿sabe qué está haciendo? Está hablando con su Dios. Y ellos sabrán, aquellos incrédulos sabrán a quién acudir cuando realmente estén desesperados. Mientras las calamidades aumenten, y termino con esto, y el mundo cae en la mayor depravación de la historia humana, en lo peor, la respuesta nuestra debe ser dar esperanza de una fe firme a los que nos miran. Quizás ustedes dirán, pero ¿cómo se fue las calamidades? Se distorsionó el mensaje. No. Porque hablamos de cosas que están pasando, no lo podemos frenar, porque es la mano de Dios. Cosas que están pasando por la maldad del hombre, por la avaricia, por el egoísmo, por el afán de tener más, el afán del poder y de los placeres, que están destruyendo el planeta y destruyendo las vidas. Pero les hablé de este tercer punto, que la peor calamidad sucede en los púlpitos.
Y la peor calamidad sucede en las vidas de muchos creyentes que no depositan su confianza en Dios y le muestran a otro que no hay esperanza. Aquí, hoy se traduce así: no encuentro una iglesia donde realmente, no sé, donde no te estén sacando la plata, metiéndote la mano del bolsillo, o no te estén mintiendo. Y yo hablaba con una hermana en estos días y me decía la verdad que uno, sin conocer al pastor, habla con un hermano de otra iglesia y se da cuenta cómo es el pastor o qué es lo que le enseña. Entonces, mis amados, estas disertaciones largas, ¿no? 1 hora y algo hablando ahí, son para que nos quede a nosotros una riqueza espiritual. Porque afuera cada vez se pone peor, pero adentro también. Así que, mis amados, oremos al Señor. Y si Dios permite, terminamos con esta serie el domingo que viene, con la tercera parte de Calamidades. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a tu pueblo reunido en esta mañana, Señor. Yo sé que tu bendición está sobre ellos, mi Dios, porque bendecir significa hablar bien de. Y para que tú hables bien de alguien, esa persona tiene que agradarte, porque no es tan fácil decir Dios te bendiga si esa persona realmente no bendice a Dios. Pero este pueblo que tú has formado, este pueblo, Señor, que tú has traído hasta este lugar, Señor, anhela fervientemente, Padre, agradarte y ajustarse a tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que no han podido venir, te pido por la familia Abracaite, Señor, que están en un momento, Señor, de enfermedad, Padre. Tú visites, Señor, a mis hermanos. Toca, Señor, a los niños, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, a nuestros amigos, a cada uno de ellos, Señor, que no han venido, hermanos que quizás no sabemos que por diferentes razones no han podido venir. Algunos quizás están, Señor, están tristes, están desanimados, mi Dios. Padre, te pido que tu gracia, Señor, anima a mis hermanos, mi Dios. Señor, instales, Padre amado, a que te busquen en este tiempo, Señor. Que abran sus Biblias allí, en la soledad de la casa, en algún momento, Señor, ellos puedan tener un tiempo de oración y de meditar, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice este lugar, esta iglesia, Señor. Padre, Señor, tú que controlas todo, Señor, también, Señor, tienes el control sobre este lugar, Señor. Tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor. Nosotros somos el cuerpo, mi Dios, que concertados, Señor, mutuamente como miembros, Señor, uno del otro, Padre, nos nutrimos, Señor, y nos bendecimos, Padre. Señor amado, líbranos, Señor, líbranos de toda enfermedad espiritual, mi Dios. Líbranos, Señor. Que tu iglesia, Señor, crezca saludable, mi Dios. Que la iglesia, Señor, como un cuerpo, pueda generar sus propios anticuerpos ante cualquier ente extraño que quiera meterse en el cuerpo del Señor. Señor, sánanos, Señor. Sana nuestros cuerpos, mi Dios. Sana nuestros corazones, Señor. Tu sangre derramada en la cruz, mi Dios, aún sigue siendo eficaz, Señor, para perdonarnos de todo pecado, Señor. De todo, Señor amado, falta ante ti, Señor. Padre, y los días que nos quedan por vivir, Señor, lo vivamos para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a mi pueblo, Señor. Provéele el pan nuestro de cada día, Señor. Que a ninguno le falte, Señor. Y que si alguno de los miembros de la iglesia sabe de algún hermano que está pasando necesidad, que no dude en comunicarlo a los que presiden para poder ayudar y para poder paliar esa necesidad, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.